Tiene la palabra el senador Durana. Gracias, presidenta. Saludar a los señores ministros, señora ministra y señora subsecretaria. Este proyecto propone un reajuste de salario mínimo en 2 etapas, un subsidio a las pymes para que puedan cubrir el aumento del ingreso mínimo mensual y además para apoyar los ingresos de los hogares se establece un aporte mensual que cubrirá entre los meses de mayo y diciembre del 2022 las alzas en los precios de la canasta básica de alimentos. Debemos entender que el porcentaje de incremento propuesto por parte del Gobierno forma parte del Plan de Recuperación Económica, anunciado por el Poder Ejecutivo, para enfrentar las contingencias que merman la calidad de vida de las y los trabajadores y sus resultados serán evaluados en ese contexto. Nuestra economía está pasando por un momento de especial fragilidad. Es conocido por todos que nos enfrentamos a un fenómeno inflacionario que nos preocupa. Hoy hemos ingresado al tristemente célebre grupo de países que exhiben rangos de inflación de 2 dígitos en los últimos 12 meses. Y es claro que la población de nuestro país sufre las consecuencias, por lo que cualquier medida de esta naturaleza debe ser analizada con especial cuidado. En ese contexto, si nos detenemos a analizar el artículo 8 propuesto, resulta que si al mes de diciembre de este año el índice de inflación supera el 7%, el ingreso mínimo se verá incrementado de 400.000 a 410.000 pesos. Es decir, si a diciembre del 2022 el índice de inflación es del 10%, el trabajador habrá perdido poder adquisitivo por un equivalente a 40.000 pesos y será recompensado con 10.000 pesos. O sea, su ingreso mínimo se verá mermado y debe esperar, en los términos de la propuesta del Poder Ejecutivo, a abril del próximo año para que nuevamente nos pongamos de acuerdo para determinar cuánto será el nuevo reajuste. Es por ello que esta ley debiese responder contundentemente a la necesidad de que los trabajadores cuenten con una herramienta que en el tiempo les permita recuperar el poder adquisitivo de sus ingresos, sin necesidad de que el Poder Ejecutivo y un grupo de parlamentarios se pongan de acuerdo sobre cuál es el monto que estiman les puede dar dicha protección. En concreto, debiésemos ser capaces de fijar un monto de sueldo mínimo y un mecanismo de reajuste automático por IPC, cada vez que este índice supere un porcentaje de incremento, y así los trabajadores tengan la certeza de no verse cotidianamente mermados en sus ingresos. Por otra parte, también tenemos que plantearnos como desafío en que el ingreso mínimo de todos los trabajadores sea igual y no se produzcan diferencias de conformidad al rango etario de los trabajadores. Hoy, por diversas circunstancias, son muchos los trabajadores mayores de 65 años que buscan trabajo o que continúan plenamente activos en su vida laboral y que ven aún lejana su edad de jubilación. El mantener un sueldo mínimo inferior para este rango etario puede generar confusión y establecer asimismo incrementos que profundicen la diferencia de ingreso mínimo con el resto de los trabajadores más jóvenes, lo cual no es una señal que debamos mantener. Dentro de las consideraciones a relevar es que el proyecto de reajuste del salario mínimo fue presentado como un acuerdo entre el Gobierno y la CUT. Llama la atención que un tema tan importante como es la discusión del salario mínimo tenga como contraparte a una agrupación que tiene muy poca legitimidad representativa. El número total de afiliados no equivalen ni al 10% de los 8,1 millones de ocupados en el país. Una segunda consideración es que el crecimiento del país estará por debajo del promedio de crecimiento del mundo y de América Latina. Esto es importante, pues las difíciles condiciones para poder generar empleo hace que esta política encarezca la contratación, poniendo, aunque exista un subsidio estatal, siempre la carga de la contratación va a estar en manos de los empleadores. El fortalecimiento del ingreso mínimo garantizado parecía ser la medida ideal para aumentar los ingresos de los trabajadores, sin afectar directamente la generación de empleos. Hubiese sido mucho mejor inyectar más recursos y mejorar el concepto de ingreso mínimo garantizado, el cual es un subsidio que va directo al trabajador independiente del lugar en donde éste se desempeña. Con el ingreso mínimo garantizado no se afectan puestos de trabajo ni la creación de empleo,
Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que dicho instrumento no es de su preferencia. Lamentablemente, sin crecimiento, sin inversión, no habrá mayores empleos y esta política será insuficiente. Finalmente, señora presidenta, el establecer subsidios para las pymes es una forma de ayudar a que estos incrementos no afecten su viabilidad. Pero el proyecto reconoce que el aumento del salario mínimo impacta especialmente a las micros, pequeñas y medianas empresas, por lo que es necesario estar atentos a que esto no se transforme en una espiral de incrementos y subsidios que al final termina aumentando la participación del Estado y termina afectando a los propios trabajadores. No obstante lo señalado, no puedo restarme de apoyar este proyecto de ley que al menos temporalmente significa un alivio a los trabajadores de nuestro país. Voto a favor. Gracias, senador.